Bien, buenas tardes. Mi nombre es Leslie Soto Arquiñi. Yo soy médico internista, médico infectólogo. Trabajo en el Hospital Cayetano Heredia, en el Servicio de Medicina Interna y hago consultorio de medicina tropical. Vamos a hablar hoy día sobre la enfermedad de Chagas, algo que no es tan frecuente aparentemente en nuestro medio, pero vamos a ver que sí es más frecuente de lo que pensamos. Así que adelante con la presentación. Y vamos a hablar sobre la enfermedad de Chagas. Vamos a definir la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, una infección transmitida por unos insectos que nosotros llamamos las chirimachas famosas, que usualmente pensamos que solamente está en el sur del país, pues sin embargo vamos a ver que está en más lugares. Y esta infección va a estar ampliamente distribuida en América Latina y también en nuestro país. Como vemos acá, tenemos una distribución en toda América del Sur casi, está en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Bolivia, en Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, toda la parte de Centroamérica, de tal manera que es una enfermedad bastante frecuente y endémica en muchas zonas de nuestro continente. Para empezar un poco con la historia, en el año 1909, Carlos Chagas, es un médico brasileño, y descubre justamente este Trypanosoma cruzi. Encontró a este Trypanosoma en el vector y encontró al Trypanosoma en el ser humano. Describió las lesiones que estos parásitos comenzaban a producir en animales inoculados experimentalmente y también en las personas que habían fallecido, en las necropsias de las personas con tripanosomiasis. Este es el tripanosoma, nosotros tenemos el cruce acá, es diferente a este que está acá. Acá hay otro tripanosoma que es el tripanosoma brucei, que es la enfermedad del sueño, que es muy similar al nuestro, pero sin embargo no es el mismo. Y al costadito vemos a una chirimacha, que es un insecto que tiene sus antenas adelante, y de acuerdo a la ubicación de las antenas vamos a poder diferenciar los diferentes riduvidios que hay en nuestro país. En el año 1917, el doctor Edmundo Escomet reporta ya en Arequipa que hay chirimachas, y obviamente cuando comenzamos a tener ya los insectos, lo más probable es que tengamos muy cercanamente ya la aparición de la enfermedad. Al igual como en Lima, tuvimos en el año 2000 ya acá Aedes aegypti, en el 2005 comenzamos a tener ya los primeros casos de dengue, entonces acá también ya se esperaba pues, que viniese la enfermedad a nuestro país, en este caso en la zona de Arequipa. Este chirimacha es conocido como el barbeiro en el Brasil. Entonces, como estamos cercanos, ya comenzó a aparecer y encontramos que existía. Entonces, yo siempre me acuerdo de estos animalitos como famoso RTP, está el Rhodnios, el Triatoma infestan y el Pastrongyros. Y para acordarse, el Rhodnios tiene las antenitas bien adelante, el Triatoma en el medio y el Pastrongyros más atrás. Entonces, ¿se acuerdan ustedes del RTP? Adelantito el Rhodnios, en el medio de las antenas del Triatoma y hacia abajo el Pastrongyros. ¿No? Son tres diferentes tipos de chirimachas que están en nuestro país y por lo tanto van a comenzar a proliferar con la enfermedad. En el año 1919 se diagnostica el primer caso de tripanosomiasis, de enfermedad de Chagas acá en nuestro país, en Madre de Dios, ya el primer caso diagnosticado, pero en estudios que han hecho en Italia, en una momia inca peruana, dicen que ha habido más o menos esta enfermedad en nuestro medio, hace muchos años, desde aproximadamente 9.000 a 4.000 años, hace mucho tiempo. Así que esta enfermedad ya es nuestra desde hace bastante tiempo. Este es un mapa en el cual vamos a ver los vectores y su distribución geográfica. Vamos a ver estos puntitos rojos del Triatoma infestans, que es una de estas chirimachas, básicamente está al sur del país. Y las zonas donde más, o que alguien le preguntemos a alguien dónde hay enfermedad de Chagas, todo el mundo va a decir Arequipa. Y está junto a Arequipa. Está en Arequipa, está en Ica, está en Moquegua, está en Tacna, vamos a zona de Apurímac, zona de Cusco, donde más van a predominar estos triatomas. Y por el contrario, la otra chirimacha, que es el que tenemos acá, al Pastrongyros y al Rhodnios, están en la parte norte del país, ¿no? Si vemos básicamente el Rhodnios, que es un coquito, está en la parte norte de nuestro país. Entonces, de acuerdo a la zona donde vamos a estar, van a haber diferentes tipos de estas chirimachas y por lo tanto hay que ir chequeando qué va a pasar.
vamos a ver ahora en un ratito el ciclo de este animal, pero sin embargo vamos a ver que hay muchos reservorios domésticos y silvestres, ¿no? Los reservorios domésticos y silvestres están, por ejemplo, algo importante, el cuy, en muchas zonas del país, los perros, las ovejas, la rata común y corriente, la rata, ratus norvégicos, las zarigüeyas, en la parte macrosur, en Arequipa, Ica, están los cerdos, el perro, las cabras, ratas, ratones, gatos, en Moquegua y Arequipa los conejos también y los cuyes, y en la parte de la Amazonía tenemos a las zarigüeyas, por ejemplo, que van a estar aquí predominando. Sin embargo, esta es una transmisión directa, pero también hay una transmisión indirecta, en donde podemos también transmitirlo a través de transfusiones de sangre, por trasplante de órganos y la forma congénita de la mamá del niño. De tal manera que si alguien tiene estos animales y después lo pica, la chirimacha y nos pica a nosotros, que vamos a ver ahora la forma de transmisión, nos puede transmitir la enfermedad, pero también hay formas indirectas como las transfusiones y los trasplantes. En otro estudio vieron en qué animales existía también nuevamente el tripanosoma, y vamos a ver que lo encontrar en el cuy, en el conejo, perro, gato, cerdo, rato y ratón. De tal manera que en las zonas donde existan las chirimachas hay que tener mucho cuidado, porque nuestros animales domésticos de casa, perro, gato, pueden estar contaminados. En este parásito, el tripanosoma, existe con muchas variedades, muchas cepas, y va a tener diferentes formas de parasitemia, van a haber diferentes virulencias, van a diferenciarse en que uno va más hacia un órgano como el corazón, otros pueden ir más hacia la parte gastrointestinal, perfil de insuenzimas, y todo esto va a hacer pues que haya diferentes cepas de tripanosoma, por ejemplo, y obviamente van a haber diferentes presentaciones clínicas. O sea, no es que exista un solo tripanosoma y a todo el mundo le va a dar lo mismo, como cuando hablamos, por ejemplo, de dengue, ¿no? Que tenemos todo un patrón casi homogéneo, que va avanzando y que poco a poco vamos viendo en qué parte se va quedando. Acá tenemos diferentes cepas de tripanosoma y por lo tanto diferentes presentaciones clínicas. Está, por ejemplo, en nuestro país la cepa de tripanosoma cruzi cepa 1, que se llama así, como la que se piensa que tiene mayor transmisión intradomiciliaria en el sur del país, y en la zona nororiental el tripanosoma cruzi cepa 2A. Entonces ya quienes hacen la parte de identificación, la parte genética, pueden decirnos qué tipo de cepa tenemos, y hay que chequear pues la parte clínica nosotros. Pero realmente, ¿cómo es la infección en el Perú? Es una enfermedad de reporte obligatorio, ¿no? La DGS que se encarga de recolectar los datos. Pues sin embargo, la gran mayoría de personas no hacen síntomas, por ejemplo. Entonces, se diría que está subdiagnosticado. Pues sin embargo, tenemos más datos cuando se hacen encuestas epidemiológicas con serología para tripanosoma cruzi. De tal manera que indirectamente sabemos cómo estamos infectados en nuestro país. Hay estudios puntuales de infección humana en las zonas de Arequipa, Moquegua, Ica, en la zona sur, Lima, perdón, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes en la parte norte, y la Amazonía en Cajamarca, Amazonas, San Martín y Lorito. Hay un control, por ejemplo, en Arequipa que es bastante frecuente esta infección, en donde el control contra el tripanosoma, el Teratoma infestans, perdón, ha hecho que baje la serprevalencia de los escolares de 30 a 4%. Entonces hay maneras de poder evitar el contagio peridomiciliario. En Piura se piensa que hay una prevalencia aproximadamente de 11.5% de acuerdo a ciertos estudios. En Cajamarca hicieron en 14 localidades una encuesta epidemiológica y encontraron una seroprevalencia de 1.44 a 26.6 con una promedio de 4.8. Y en Amazonas, en 31 localidades, de 5.8%. De tal manera que vemos hasta 11%, 4%, 5%. Y en Perú, en forma bastante
grosera, podemos decir que hay una población de riesgo entre 5 a 6 millones de habitantes y pueden infectarse entre 650.000 a 680.000 personas. Imagínense cuánta gente estaría pues, con esta infección o que está con esta infección en muchos síntomas. Y en el norte del país, con una seroprevalencia de 1 a 2%, tendríamos una población en riesgo más o menos de 1.34 millones de habitantes, con la probabilidad de que existan entre 67.000 a 134.000 pacientes infectados. Entonces, si vemos números, es bastante grande la probabilidad de que haya gente enferma con esta infección, para la redundancia. En Lima se ha hecho en los bancos de sangre también un tamizaje y ha encontrado que está entre 0.04 a 2% de seroprevalencia. Sin embargo, hay países actualmente como Estados Unidos, España y otros que no tienen estas chirimachas, sin embargo tienen ya casos autóctonos de enfermedad de Chagas, y esto es pues debido a las tasas de transfusiones sanguíneas que están en otros países no están tamizando Chagas, tampoco tamizan para trasplantes de órganos, y algunas madres pues, que tienen enfermedad de Chagas y que tienen a sus bebitos pueden transmitir en forma a la hora de dar a luz o durante el embarazo, ¿no? En forma congénita. Las formas clínicas que existen son 4 y hasta 5, digamos, y la forma aguda, la subaguda y determinada, que en algunos casos no se considera porque no hay síntomas, la forma crónica y la forma congénita. Algunos consideran una quinta que es la de portador, que bueno, también es algo interesante porque sería alguien que sea crónico pero sin síntomas. Es un triatomino, miren ustedes, el adulto pone sus huevecillos y hay hasta 5 etapas en las cuales van creciendo en la forma de ninfa hasta que llega a ser adulto. Si ven en la parte derecha, la vinchuca, que es el otro nombre con el que conocen a la chirimacha, que está limpiecita, pica a la persona que tiene o al animal que tenga Chagas y a la hora que lo va a picar absorbe al parásito. Esta vinchuca infectada se alimenta y ya queda con el tripanosoma en su interior. Luego vamos a ver todo el proceso que existe en su interior de este animalito. Y luego cuando va a picar a otra persona y hace sus deposiciones, en la caquita de esta chirimacha va a estar el tripanosoma. Entonces a la hora que la persona se va a rascar la piel es como se infecta de la enfermedad de Chagas. Entonces no es que me está picando, sino que hace su deposición estos animalitos y a la hora que yo me rasco porque me pica la zona hay un poco de irritación de las heces, me estoy rascando, lo que estoy haciendo es permitiendo que el parásito pueda ingresar a mi piel. Y este es el ciclo de vida de los tripanosomas. Entonces comencemos con el 1. El 1 dice el chinche, en este caso el tripanosoma, perdón, el triatoma, la vinchuca o la chirimacha, ingiere sangre y defeca tripomastigotes metacíclicos que penetran por sitios de la mordida o mucosas o también por la conjuntiva. Entonces, a la hora que se planta una chirimacha encima de la piel, defeca y ahí va a meter una parte de la enfermedad de Chagas, que es ahora un parásito, y a este parásito se le llama un tripomastigote metacíclico. Luego, en el humano, estos tripomastigotes metacíclicos se van a diferentes células. Ahí pierden la colita y se convierten en amastigotes. Estos amastigotes van a multiplicarse y van a pues, estar en algún órgano determinado. Los tripomastigotes pueden infectar a otras células, se transforman en amastigotes, y el cuadro clínico va a ser pues, dependiendo en dónde se va a ubicar, si es en el corazón, si es en el esófago, si es en el colon. Luego estos amastigotes intracelulares se transforman en tripomastigotes sanguíneos, que al ser destruida la célula ingresan a la corriente sanguínea y van a ser absorbidos cuando me pique otra chirimacha. Esta otra chirimacha se lleva a este tripomastigote. En el intestino de la chirimacha se va a transformar en epimastigote, que es una zona media intermedia en la cual por multiplicación binaria va a transformarse en la forma infectante que es el tripomastigote metacíclico. Entonces,
En el ser humano tenemos la forma a mastigote en el órgano. Pero tenemos el tripomastigote que se pasea por la sangre. Luego, en la chirimacha yo tengo el epimastigote multiplicándose en el intestino y la forma infectante que es el tripomastigote metacíclico que va a eliminarse en las heces e infectar al humano. Muy facilito. Entra un tripomastigote, se convierte en amastigote, y el amastigote, cuando este tejido se rompe, por ejemplo, se transforma en otro tripomastigote, pasa a la chirimacha, y la chirimacha, este tripomastigote, se convierte en epimastigote para multiplicarse en el intestino. Luego, ya madurito, salen las heces como tripomastigote y a toda la vuelta nuevamente. Sin embargo, como existen varias formas, varios tipos de tripanosomas, algunos van a tener diferente gusto por diferentes tejidos, y hay cepas que van a ir de frente a la parte muscular con el músculo esquelético, el músculo cardíaco. Hay otros que son reticulotropas, que quiere decir pues, que van a ir hacia el tejido reticulo endotelial, van a ir al hígado, van a ir al vaso, van a ir a los ganglios, y las cepas neurotrópicas que van al tejido nervioso central o al tejido nervioso autónomo o a cualquier parte que tenga tejido nervioso. Entonces tenemos diferentes cepas con diferentes tropismos. Por lo tanto, tenemos muchas presentaciones clínicas para ese tipo de enfermedad. Entonces, esta chirimacha que vemos ahí va a picar, uno va a rascarse y se va a meter ahí el parásito. Entonces va a ver que 5 a 14 días después que hubo la picadura del vector, comienza ya la parte de la posibilidad de transmisión. En los casos de transfusión sanguínea demora como 30 a 40 días. Y de formas crónicas aparecen más de 10 años después de la infección inicial. A pesar de que la picadura no es la causante de la infección, nos sirve como referencia, porque si a alguien le preguntamos qué día la chirimacha hizo popó en tu mano, nadie se va a enterar, nadie se va a acordar, ni lo saben siquiera. Pero puedo saber pues qué día me picó. Entonces ahí sí sé que ese día fue el día de la inoculación. Luego viene un periodo de transmisibilidad, donde los tripanosomas ya están en la sangre, en la fase aguda, y permanecen en números muy bajitos durante toda la vida, incluso en personas asintomáticas o posasintomáticas. Y se vuelve infectante el vector en 10 a 30 días después de haber picado al huésped infectado. Y persiste en el animal durante toda su vida, alrededor de 2 años. Los individuos infectados son potencialmente transmisores caso vayan a donar sangre u órganos. Entonces, esta chirimacha que tiene en su interior a los tripanosomas van a estar incubándolos unas 2 semanas y luego ya pueden picar a otra persona y defecar defecar parásitos maduros. ¿Okay? Entonces tenemos 2 semanas de incubación, 2 semanas para infectar. La gran mayoría de pacientes son asintomáticos, principalmente como los niños son los que juegan pues, en el campo, son los que más pueden tener acceso a las picaduras de insectos, van a estar en contacto con estas chirimachas y niños son principalmente afectados. Cualquier persona obviamente puede ser afectada. Y la forma de yo decir, si tiene este paciente enfermedad de Chagas es porque le hago a nivel de la sangre, voy a ver directamente los tripanosomas o un gota fresca o el microconcentración. ¿Qué puede tener? Lo malo es que como enfermedad aguda puede tener cosas que no son clásicas ni típicas. Entonces decimos que hay fiebre con duración variable, maestra general, linfadenopatía, hepatosplenomegalia, dolor muscular, articular, somnolencia, calambres, diarrea, edemas, disturbios respiratorios, cianosis y coma. Entonces, si vemos acá estos síntomas y signos son bien generales, habría que tener pues una zona endémica para poder hacer los diagnósticos. Si estuvieran en Arequipa sería mucho más fácil. Entonces acá en Lima un poco más difícil, pero haciendo una buena historia clínica puede determinar qué puede ser.
existe siempre en el sitio de la inoculación una zona inflamatoria que llamamos el chagoma. Pero este chagoma, entre comillas, va a ser más o menos clásico si al paciente le pica esta chirimacha alrededor de la cara. Entonces, en la cara, esta inflamación del ojo se llama signo de Romaña, que es un edema en el párpado. Hay ganglios preauriculares aumentados de volumen. Y uno puede decir, sí, pues acá sí clarito, lo más probable es que sea una chirimacha, pues, porque le ha picado cerca de la cara y se ha puesto la cara, el ojo todo rojo, hinchado, edematizado, y es el famoso signo de Romaña, que obviamente va a ser en dos condiciones. Uno, que me pique en la cara, y dos, que solamente el 20% de los infectados hace este signo. Estamos diciendo que pique para saber el día del contacto con la chirimacha. Se transmite por las heces. Otra forma clínica podría ser que haya una invasión rápida de los tejidos, y este es un estudio que hicieron en Arequipa, donde hubieron casos registrados de miocarditis chagásica. En el año 6.4 hubieron 14 casos, en el año 6.7 52 casos, y en el año 84 85 casos. Entonces aquí ya hubo, pues, como quien dice, una pequeña epidemia en esas épocas. Actualmente ha disminuido considerablemente. También esta miocarditis chagásica va a ir, pues, a los músculos. Vemos ahí en la figura de la derecha un montón de puntitos dentro de una fibra que son justamente los amastigotes en el tejido muscular. Entonces, cuando a este tripanosoma le guste o tenga histotropismo hacia el músculo cardíaco, va a ir muy fácilmente y rápidamente hacia el corazón. La subaguda determinada es la más frecuente, pues justamente en la cual no hay ningún síntoma. Entonces yo ya hice mis síntomas, ahorita me hacen un examen y me encuentran que tengo al parásito, pero no puedo saber si soy un portador de por vida, si es que voy a tener un compromiso cardíaco posteriormente, o compromiso esofágico o compromiso colónico. Entonces podría ser un asintomático de por vida o aparecer alguna manifestación en la forma crónica de la enfermedad. Entonces tengo la parte aguda, la parte subaguda determinada. Y la OMS dice que para que una persona tenga Trypanosoma cruzi debe tener positivo 2 o más pruebas serológicas reactivas. Para clasificarla como subaguda, nada de síntomas. Y el tratamiento etiológico de los casos indeterminado podría ser opcional. Sin embargo, debe ser vigilado por largos periodos de tiempo. Normalmente siempre se ha tratado la forma aguda. Actualmente se tiene la idea y se está tratando de las formas crónicas, en el cual le hago el diagnóstico, pero no tengo, pues, miocardiopatías o problemas gastrointestinales del megacolon o megaesófago, y que todavía estamos haciendo experiencia en esta etapa. En el Perú, algunas observaciones utilizando 2 pruebas serológicas indican que hay en banco de sangre hasta 2% de seroprevalencia, es considerable, ya que en nuestro país, a partir del año 1997, el tamizaje para Chagas es obligatorio en todo banco de sangre. Cosa que, viendo en algunos congresos y charlas, en otros países no hay ese tipo de tamizaje. Al igual como no hay HTLV1 tamizado en países como España, por ejemplo, que ahora tienen muchos casos ya autóctonos, deberían, pues, ya estar estandarizados. Sin embargo, nuestro país sí tiene tamizaje de Trypanosoma cruzi. En la forma crónica, que es lo más frecuente que nosotros vemos, ya que tiene algo bastante tangible, que es las megaformaciones, tanto en el colon como en el esófago, y también hay lesiones cardíacas. Sin embargo, tenemos que tener cuidado que en nuestro país tenemos también un dólico megacolon andino, diferente al megacolon de Chagas, tanto por la parte clínica, epidemiológica, histológica, que van a ver. En el megacolon andino hay hipertrofia neuronal, pero que no tiene denervación. Sin embargo, en el megacolon chagásico hay hipertrofia neuronal,
pero con denervación neuronal estadística. Entonces, hay más denervación en el megacolon por Chávez. Y los compromisos cardíacos, lo que va a ocurrir es que al crecer este músculo, ya crece de forma pues desordenada, y como que dice entre comillas con bache por los niños de mastigotes, va a haber trastornos de la conducción cardíaca, y esto me va a llevar a que el corazón no funcione bien y por lo tanto insuficiencia cardíaca, que desafortunadamente tiene mal pronóstico y generalmente un mal curso final. Entonces, podría haber en la parte aguda un signo de Romaña, donde la inflamación del ojo, si me pica la chirimacha, me pica cercano al ojo, con pérdida, pero con dificultad para ver. Eso puede durar hasta un mes. Puede haber insuficiencia cardíaca aguda, en los cuales el paciente va en la parte aguda de frente hacia el miocardio, con problemas de conducción a nivel electrocardiográfico, con problemas de contracción miocárdica, y puede haber, pues, obviamente, un mal funcionamiento que se van a notar en las pruebas dinámicas con insuficiencia cardíaca. Podría haber insuficiencia cardíaca crónica, y ya un paciente en el cual, como otras causas de enfermedad cardíaca crónica, va a haber disminución de la contractilidad miocárdica, y por lo tanto habría que hacer estudios electrocardiográficos y hemodinámicos para determinar que hay insuficiencia cardíaca y hacer las pruebas serológicas para determinar que esto es por Chávez. Y también vamos a encontrar entonces megaesófago y megacolon. Acá tenemos un megaesófago chagásico. Ven ustedes como en la parte en A comienza a estar gordito y cada vez está más gordito este esófago. Van a haber 4 etapas de acuerdo a cómo se va dilatando, básicamente porque comienza a alterarse la funcionabilidad del estómago. Acuérdense que una característica diferencial era que había denervación neuronal en este tejido, y obviamente después va a haber pérdida de la contractibilidad, pérdida de la función, y vamos a ver que cada vez va a ser mucho más amplio, tanto el esófago como el colon, ¿no? Que lo vemos acá. También este colon es bastante ancho debido a que ha perdido la capacidad de contractibilidad por la denervación neuronal que ha habido a este nivel. Vamos a ver acá una primera etapa que ha aumentado el volumen de la víscera, y una segunda que es el dólico megacolon, donde aumenta de volumen y se va alargando también. Y la congénita es la que ocurre cuando el parásito pasa a la placenta y va a infectar obviamente al hijo durante, puede ser el embarazo o durante el parto. La tasa de transmisión varía bastante, en Brasil 1%, hasta 4 a 12% en países cercanos como en Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay. En Arequipa, en 3.000 puérperas, encontraron una prevalencia de 0.33%, buscando anticuerpos IgG contra Trypanosoma cruzi por inmunofluorescencia indirecta, el IFI, y por ELISA. Las madres seropositivas y los hijos de las madres seropositivas fueron confirmados y titulados mediante ELISA, IgG e IFI-GM, serodiagnóstico y microconcentración. ¿Ven? Hay que hacer por lo menos 2 pruebas para poder decir que sí son positivas. Y en 4 de 20 puérperas seropositivas se dio parásito por senodiagnóstico, que vamos a ver ahora en qué consiste. Todos los recién nacidos de madres seropositivas fueron negativos a las pruebas parasitológicas. Las madres y recién nacidos no mostraron reactividad. Entonces miren ustedes acá como que la transmisión vertical congénita no es tan frecuente. Entonces, según estos resultados que son muy interesantes, vamos a ver que los hijos que nacen de mamás con serología positiva, o sea que están infectadas con Trypanosoma cruzi, los hijos son negativos. Entonces nuestra transmisión congénita no es tan alta como en otros países que hemos visto hace un momento. Pues acá básicamente es la transmisión peridomiciliaria por contacto con la chirimacha. Bueno, lo que se sabe de lesiones congénitas es que el feto o el recién nacido puede tener lesiones en casi todos los órganos, porque obviamente se va a buscar a los músculos esqueléticos y cardíacos este Trypanosoma cruzi, y va a encontrar también pues al hígado y al vaso, y va a aumentar también de tamaño. Podemos encontrar a los tripomastigotes, que son la parte infectante en la persona. Los tejidos van a encontrar a los amastigotes, ¿no? En el corazón, en el hígado, en el vaso y en todos los órganos que pueden haber.
Los que sobreviven, estos niños que sobreviven a la infección aguda, es cuando la infección no es tan intensa. Los niños que van a desarrollar Chagas crónico son los que se van a comportar como portador cuando la infección es mucho más, más cargada de parásitos. Entonces el portador sirve como reservorio para el vector. En este caso nosotros podemos ser reservorio para el vector. Somos reservorio para donar sangre. Somos reservorios para donar órganos. Y las mamás que tengan enfermedad de Chagas son portadoras para la parte transplacentaria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? A ver, lo que vemos aquí en la figura es el famoso senodiagnóstico, que ya está un poco más, ¿cómo se puede decir? Está más actualizado, más moderno, por decirlo así, porque antes se colocaba a estas chirimachas encima de la piel para que chupen la sangre. Ahora lo ponen en un conito bien bonito y lo meten ahí varias, por lo menos 4 ninfas, hasta 10 ninfas, en esa zona para que se alimenten, y luego se hace una autopsia en estas linfas, en estas chirimachas, y buscamos a los parásitos. Entonces la idea es que si yo tengo paseándose en mi sangre a estos tripomastigotes, estas chirimachas que me han puesto y que van a chuparme la sangre, debo encontrar estas en su organismo, en la parte intestinal o en las heces, finalmente. Luego tenemos otra prueba, como son el hemocultivo, tenemos la microconcentración y tenemos pues la detección de anticuerpos IgG con pruebas serológicas. Los métodos que con frecuencia se usan son el ELISA y el IFI, ambos alcanzan una sensibilidad hasta el 98%. También tenemos para la forma congénita pruebas parasitológicas, la microconcentración, la concentración de Stroud. La concentración de Stroud es aquella en la cual hacemos que se forme un coágulo, saco el coágulo, luego concentro bien el suelo que me está quedando y voy en el sedimento a buscar ahí a los parásitos. El senodiagnóstico, el hemocultivo, el ELISA, IFI. Hay que seguir con las pruebas serológicas hasta el año de vida. ¿Por qué hasta el año de vida? Porque recuerden que todos recién nacidos nacemos con los anticuerpos de la mamá. Entonces, en el caso de que yo le busque anticuerpos al bebito, voy a estar midiendo los anticuerpos de la mamá. Entonces, esperamos hasta el año para ver si el título desaparece o se eleva, ¿no? Si se aparece, quiere decir que no está infectado, y si se eleva, quiere decir que sí está infectado y confirma el caso en este paciente de infección por Chagas. El PCR se recomienda para todas las formas, pero es más útil para los casos congénitos, ya que acuérdense que las inmunoglobulinas que el bebito tiene son de la mamá, ¿no? Los anticuerpos. Entonces el PCR se recomienda mucho para casos congénitos. Para la forma crónica también se usa mucho porque a veces hay pocos parásitos por ahí, y para el seguimiento de los casos. Entonces es una prueba que me sirve más que nada para la parte más difícil, por decirlo así. Por lo tanto, resumiendo, tengo examen fresco, el frotis y gota gruesa, el de concentración de Stroud, el hemocultivo, el senodiagnóstico y el PCR. Todas son pruebas fáciles de realizar. Se requiere un cuadrito para ver qué técnicas de diagnóstico se pueden utilizar. Se puede encontrar la norma técnica de enfermedad de Chagas de nuestro país. Tenemos ahí, por ejemplo, en la fase aguda, está positiva la gota fresca o gruesa. La concentración de Stroud también es positivo, el hemocultivo es positivo, el senodiagnóstico es positivo, el PCR es positivo. Y al inicio las serológicas obviamente son negativas porque no hay todavía anticuerpos, y después ya se hacen positivas después de 2 semanas, ¿no? Vamos en IgG. En la crónica portadora sirve más el senodiagnóstico, el PCR y las pruebas serológicas. Y de forma congénita todas las pruebas me sirven. La idea es acá hacer varias pruebas para ver dónde catalogamos a nuestro paciente. También hay un fluxograma de diagnóstico de laboratorio y seguimiento en la norma técnica de enfermedad de Chagas en nuestro país, donde el paciente tenga, por ejemplo, un antecedente epidemiológico,
¿Fue transmisión vectorial, sanguínea, congénita, trasplante de órgano? Decimos que sí, es sintomático. La forma aguda, buscamos tripanosomas en la sangre. Y los métodos parasitológicos, examen en fresco, concentración de stroke, hemocultivo, senodiagnóstico, PCR. Y si es asintomático, el paciente es un portador, pensando de una forma crónica, hago detección de anticuerpos en el suero, no hago métodos serológicos, hemaglutinación indirecta, inmunofluorescencia indirecta, ELISA, otros. Sale positivo, le hacemos un seno diagnóstico, PCR, sale negativo, seguimiento clínico, y sale positivo en el lado izquierdo, con el seno diagnóstico también es confirmado. Entonces, es un fluxograma interesante para una enfermedad que es bastante frecuente en ciertas zonas de nuestro país. En los últimos años, MINSA está administrando tratamiento a los adultos con infección crónica. Sin embargo, hay un estudio actualmente publicado acá en Perú sobre esta experiencia, porque no hay muchos casos realmente que estamos viendo, ¿no? Porque antes se decía, si es enfermedad aguda, se trata. Si no es agudo, no se trata, y lo observamos. Entonces ahora esta tendencia es tratar a todo crónico, porque como no sabemos si se va a quedar como portador de por vida, sin fastidiar, sin molestar, o va a quedarse como un potencial parásito que vaya a ser un megacolon, un megaesófago o un problema cardíaco. Desafortunadamente, la enfermedad de Chagas es una enfermedad considerada como olvidada por la OMS, entonces no estamos teniendo muchos estudios en la parte de medicación. No hay estudios en los cuales haya aparecido alguna droga nueva, se están investigando con algunas que existen, pero no hay algo específico para Chagas. Por lo que se tienen básicamente dos medicinas para la enfermedad de Chagas. Uno que es el Nifurtimox y otro que es el Benzimidazol. El Nifurtimox se da de 8 a 10 miligramos por kilo por día, por 60 días. Al niño se le da 15 miligramos por kilo por día, cada 8 horas. Y el Benzimidazol, damos 5 a 10 miligramos por kilo, diario también por 60 días. El tratamiento son 2 meses, cada 8 a 12 horas. Entonces, ambos se da cada 8 horas y usamos estas dos formas que están básicamente en el programa para nuestros pacientes. ¿Cómo hacemos la prevención? Bueno, si la transmisión es vectorial, obviamente hay que matar al vector, y lo que se hace ahí es roceo de insecticidas de acción residual, mejorando la construcción de las viviendas, porque recuerden que en las viviendas de quincha, de adobe, de ladrillo, en los cuales hay huecos, carcomidos, ahí le gusta meterse a las chirimachas. Y hay que chequear esto porque su ciclo de vida de este vector es a 12 meses y tenemos todo buen tiempo para matar a la chirimacha. Si es silvestre o domiciliario, más difícil porque no hay insecticidas que vaya por todos lados. Habría que chequear qué hacer. Hay drásticas caídas en los indicadores entomológicos después del roceo de piretroides, como la seroprevalencia en los escolares, básicamente pues en los casos agudos en las casas. En el año 2008-2009 la OPS se certificó de la no transmisión vectorial en Tacna, Perú, siendo el primer departamento de Perú que logra la interrupción de la transmisión vectorial. Entonces se comenzó ya a trabajar hace tiempo. Sin embargo, estas cosas no sabemos nosotros por qué no manejamos a diario en la enfermedad de Chagas. Este es una de los casos notificados, ya para entrar en la parte estadística de nuestro país, de enfermedad de Chagas en este año hasta la semana 16. ¿No? Si vemos ahí, sigue siendo Arequipa la zona que tiene más casos. La zona de Chivay tiene una incidencia acumulada de 12.37. Otras zonas serían la de Lamas en San Martín, Bellavista en San Martín. Y miren ustedes, la población en riesgo es bastante, población en riesgo. Hay más, acá habría 200, 300, como medio millón de personas aproximadamente.
Luego tenemos acá, miren ustedes, por año, hasta el 2019, donde en el año 2006, 2009 y 2015 hubo una mayor cantidad de casos. De la semana 1 a semana 22 de este año se han notificado ya 20 casos de Chagas en el Perú. En el 2018, en el mismo periodo, se notificó 16 casos, viéndose más o menos una incidencia de 0.05 por 100.000 habitantes, ¿no? Una incidencia de 0.05 por 100.000 habitantes. Vemos ahí en el cuadrito de la derecha la incidencia acumulada, perdón, la incidencia por años, que va entre 0.05 a 0.1. Con defunciones, miren, 1 en el año 2015, donde hubo bastante casos, ¿no? Normalmente no hay defunciones en enfermedad por Chagas acá. El número de casos de enfermedad de Chagas según departamento del Perú. Y vemos acá nuevamente en las zonas de Arequipa, donde más tenemos acá, en la zona de San Martín, Moquegua, la zona sur, zona norte del país, Cajamarca, Piura, etc. Entonces es ahí donde se espera que haya. El caso de enfermedad de Chagas y tasas de fallecidos, en este año 2019 hay 20 casos en los cuales hay en nuestro país, en la zona sur básicamente, en la zona de la selva, y el norte del país con 0 fallecidos. Tiene una incidencia por 100.000 habitantes que está yendo de 0.02 hasta 1.06 por 100.000 habitantes. Las edades, a ver, hasta la semana 22 se han notificado ya los 20 casos que estamos viendo en la tablita del lado izquierdo. El 55% de los casos se concentran en el grupo de 30 a 59 años. O sea, tenemos básicamente población económicamente activa. Y en el género, que son casi iguales, pero va un poco más hacia los varones, quizás porque van más al campo que las mujeres. Enfermedad de Chagas, ya esto es en Arequipa mismo. Ven ustedes esa zona con casos en este año 2019, ¿no? Que estamos viendo en zonas de Chivay, Caima y Tiabaya. En el cuadro superior izquierdo vemos también, pues, como hace un rato vimos 2006, 2009 y 2015, la mayor cantidad de casos notificados. Por acá vemos también que en Arequipa hubo en el 2011 gran cantidad de casos. Hay algunas publicaciones en nuestro país, esta publicación de la revista Médico de Medicina Experimental y Salud Pública, donde a los 100 años de la enfermedad de Chagas hacen toda una revisión interesante, y tenemos la norma técnica de la enfermedad de Chagas que lo pueden bajar del Ministerio de Salud. Listo. Entonces, la enfermedad de Chagas es una enfermedad que es nuestra. Desafortunadamente es una enfermedad que no hay mucha investigación actualmente. Una enfermedad que tiene 2 medicaciones desde hace más de 20 años que están esos dos fármacos, son muy buenos. Tenemos diferentes presentaciones de la enfermedad debido a que muchos de ellos les gusta diferente tipo de tejidos. Y lo malo, creo yo, que la gran mayoría de colegas es que no es muy fácil ver Chagas agudo, ¿no? Salvo que estemos en una zona endémica, y obviamente ahí sí lo podemos ver. Si alguien viene, pues, acá en Lima, si no sé que viene de Arequipa o una zona endémica del país, muy difícilmente voy a ver que se enfermedad de Chagas, ya que muchos, por ejemplo, lo confunden con malaria. Es muy en zonas de la selva más piensan en malaria que en Chagas, de tal manera que hay que tener un poco de cuidado en este caso de la parte epidemiológica. Lo nuevo en Chagas es que mucha gente actualmente ya está tratando a los pacientes con enfermedad crónica. Incluso MINSA ya está promoviendo también esto porque, bueno, un poco más de interés en la enfermedad, y porque no se sabe, pues, quién que tenga el parásito en forma crónica va a ir a morirse de viejito sin que el Chagas le fastidie, o se pueda despertar, por decirlo así, ya sea de enfermedad cardíaca o enfermedad
esofágica o enfermedad colónica. Por ejemplo, la gran mayoría de colegas, yo también me incluyo, no hemos visto gran cantidad de casos. Miren, este año 2019 tenemos 20 casos en todo el país, hemos tenido más de 500 de posibles Guillain-Barrés, pero sin 20 casos de Chagas, donde los colegas del equipo pues tienen mayor cantidad de experiencia, la gente de Tacna, San Martín, zona sur del país. Por ejemplo, si alguien tiene una lesión, un paciente con VIH, lesión en la cabeza, yo digo es un toxoplasma. En Estados Unidos digo es un linfoma. En Argentina digo Chagas. Pues imagínense ustedes, la prevalencia es importante en cada zona y conocer qué tenemos mucho más importante. Bueno, la idea de la charla de ahora es tener en cuenta pues, que tenemos enfermedades propias de nuestro país que no vemos muy frecuentemente, pero lo importante es siempre saber la procedencia del paciente, ¿no? Igual como cuando alguien me dice tengo hepatitis B, pregunto si viene de Ayacucho, de Abancay, para poder determinar pues, cómo fue la forma de transmisión. Chagas ha buscado mucho actualmente acá en Lima para las personas que están siendo pacientes de trasplantes, ya que el trasplantado puede tener Chagas. Entonces ya está cobrando más interés, por suerte, se está bajando la tasa de estos insectos y por lo tanto menor cantidad de casos, pero obviamente no hay que bajar nunca la guardia porque puede comenzar a aparecer o presentarse, o más que nada, como se dice en medicina, si no se busca, no se encuentra. Entonces podemos ir buscando y lo más probable es que alguien que diga ahorita voy a ponerme a buscar Chagas en todo el mundo que vean a la consulta, vamos a encontrar muchos pacientes que estén infectados. Y obviamente pues se tiene que chequear ya la evaluación completa con el gastro, con el cardiólogo, hacer la serología y quizás mandarlo pues a MINSA para que demos tratamiento. Bien, entonces le dejamos acá ya con esta presentación para que comencemos a pensar en qué más tenemos en nuestro país y que es nuestro y por lo tanto no todo puede ser malaria, leishmania, zika, chikungunya. Pensar también que las cosas nuestras pueden estar presentes y no nos estamos dando cuenta. Vamos a seguir chequeando y seguir pues viendo qué más tenemos en nuestro país para poder tener a nuestra población sana y obviamente libre de cualquier enfermedad. Por mi parte, gracias por todo. Muy buenas. Gobierno del Perú. El Perú primero.